Bienvenidos una semana más a La Otra Visión del Mundo, tu canal favorito de videografía, tutoriales de edición, cámaras, equipación, cualquier cosa que nos ayude a alimentar nuestra pasión por el vídeo. Si esa también es tu pasión, no olvides suscribirte. Bueno, vayamos al tema de hoy. En el vídeo de la semana pasada os pregunté si queríais aprender cómo hacer algo de texto en 3D dentro de After Effects y la verdad es que tuve bastantes comentarios diciendo que sí, así que para eso estamos, para hacer vuestros deseos realidad. Bueno, vamos a comenzar el tutorial por algo muy sencillo para luego pasar a una integración del texto 3D dentro de una escena en movimiento real con sus sombras, sus luces y su todo. Para aquellos que ya sepáis lo básico del 3D en After Effects, cómo extruir un texto, cómo poner una cámara, cómo crear luces, sombras, podéis ir directamente a este minuto que os voy a poner por aquí. Para el resto, comencemos. Estamos ya aquí en After Effects y primero os voy a enseñar un poquito de cómo trabajar en 3D, sobre todo el texto antes de pasar a una escena real. Así que bueno, vamos a crear una nueva composición 4K, ya me está bien. Y aquí voy a crear un nuevo sólido y también voy a crear un nuevo texto. Voy a ponerle tal que así. Voy a posicionarlo aquí, me parece perfecto, y el sólido lo voy a hacer un poco más grande para que cubra mucho más. Vale, no solo podemos hacer 3D con el texto, sino también con formas, así que vamos a crear, por ejemplo, una estrella aquí. Venga, listo. Estas capas las vamos a hacer ahora 3D. Una vez las tenemos 3D, tenemos que fijarnos qué tipo de procesador 3D estamos utilizando. Veis que aquí tengo el 3D con trazado de rayos. Normalmente, si no habéis tocado nunca nada, saldrá el Classic 3D. Aseguraos de que tengáis el 3D con trazado de rayos. Si no os sale aquí, venís a la composición que habéis creado, botón derecho, ajustes de composición, y en procesador 3D podéis cambiarlo aquí. Una vez tenemos ya la secuencia en 3D, voy a cambiar la cámara porque ahora está todo en el mismo plano, por lo tanto voy a moverlo. Voy a mover primero, por ejemplo, el texto, lo voy a traer hacia el frente y la estrella también, de tal manera que nos queda por capas, primero lo que sería el texto, la estrella un poco más atrás y luego ya el sólido que hemos creado, que sería como una pared sobre la que vamos a proyectar sombras, para que así veáis cómo se pueden también proyectar sombras al hacer 3D. Bueno, voy a crear, ya que estamos, una nueva luz. Nos fijamos que sea de tipo punto. Y ya tenemos aquí también esta luz. La voy a poner por delante del texto. Me voy a la cámara activa y como vemos aquí, ya podemos ver que depende de cómo coloquemos la luz, pues cambia sobre la escena. Antes de empezar a crear la profundidad del texto y de esta estrella, voy a crear una nueva cámara y haciendo uso de la herramienta de cámara que está aquí o apretando la tecla C, con la tecla C, como veis, podemos ir cambiando en diferentes tipos de cámara y de esa manera podemos mover la cámara y animarla. Voy a cambiar simplemente la perspectiva, voy a acercar un poco más la cámara y así veremos un poco mejor qué es lo que estamos haciendo al crear esta escena 3D. Ahora venimos aquí al texto y vemos que tenemos opciones de geometría. En las opciones de geometría le podemos poner una profundidad de extrusión. ¿Qué es la extrusión? Pues la profundidad que le vamos a dar a este texto, ni más ni menos. Le voy a poner, por ejemplo, 30. Y ahora este texto ya tiene una profundidad, como podéis ver. A la forma le voy a dar también una extrusión de, por ejemplo, 50. Venga, extruido. También podemos darle un bisel. Voy a darle, por ejemplo, estilo de bisel angular a la estrella. Veis que sale biselado angular en la estrella, y al texto pues le podemos poner un biselado convexo y voy a ampliar también un poco. Como veis, estas figuras no nos están creando sombras sobre el fondo.
lo primero que voy a hacer, voy a subir un poco la intensidad de la luz. Y ahora ya vemos que está un poco más iluminado, pero no tenemos sombras. ¿Por qué no tenemos sombras? Hay que fijarse en tres cosas. Primero, que la luz tenga activada la proyección de sombras, que ya lo está. El sólido, que es el que va a recibir las sombras en este caso, tiene activas en opciones de material la aceptación de sombras. La proyección de sombras no hace falta porque por detrás no va a haber nada en lo que tengamos que proyectar sombras de este sólido, solo las tiene que aceptar. Y entonces, ¿por qué no hay sombras? Pues por algo muy sencillo, porque en opciones de material, tanto del texto como de esta estrella de aquí, no tenemos puesta la proyección de sombras. Si activamos, ¡voilá!, ya tenemos las sombras. Voy a activar también la capa de formas, opción de material, proyección de sombras, ya lo tenemos aquí. Y estas sombras se pueden manipular si nos vamos a la luz. Podemos poner oscuridad de sombra que sea mayor, menor, la difusión de la sombra, por ejemplo, un 0, los bordes perfectamente definidos. Si ampliamos la difusión de la sombra, hay mucha más difusión. Se ve así porque tengo la calidad a 1/3. Si pongo la calidad completa, veréis que no se ve tan pixelado. Pero para poder trabajar de manera cómoda, os recomiendo que siempre trabajéis a 1/3, a 1/4, lo que vuestro ordenador os permita. Ahora simplemente os voy a enseñar que moviendo la posición de la luz, pues obviamente las sombras cambian de lugar. Eso es obvio. Bueno, esto es básico 3D. Si queréis crear escenas 3D con textos o mover o animando la cámara o bueno, lo que vosotros queráis. Bueno, esto ha sido algo básico del 3D dentro de After Effects. Ahora vamos a pasar a una escena real donde vamos a integrarle un texto 3D, sombras, luces, etc. El vídeo que voy a utilizar lo vais a encontrar en la descripción para aquellos que no tengáis cámara o estéis perezosos de salir a grabar. Así podáis seguir este tutorial al pie de la letra tal como lo hago yo. Así que vamos para allá. Vamos a incorporar en este vídeo de aquí un texto y vamos a hacer que proyecte sombras similares a las que hay en nuestra escena para que la incrustación de ese texto 3D quede lo más realista posible. Voy a crear una nueva composición arrastrando el vídeo aquí, pero en este caso yo ya la tengo lista. Así que bueno, aquí tengo ya mi vídeo. Lo primero que voy a hacer es rastrear la escena. Esto lo tocamos en un vídeo anterior, lo voy a volver a hacer porque lo tengo que hacer obviamente para este trabajo, pero no lo voy a hacer en detalle. Así que si queréis ir a ver este vídeo que os dejo aquí arriba a la derecha en una tarjeta, si queréis verlo en más detalle. Así que bueno, voy a comenzar el rastreo de la cámara y nos vemos en un rato. Bueno, en un rato para mí, para vosotros va a ser un instante. Vale, ya tengo aquí el rastreo de la cámara y como veis tengo aquí todos estos puntos que al pasar por encima me sale esta diana. Esta diana nos ayuda a ver cuál es el plano sobre el que estamos trabajando. Esto sería el suelo, esto serían otras cosas. Si hubiese una pared pues podríamos verlo. Vamos a escoger un punto que sea en el suelo, en el plano en el que vamos a colocar el texto. Este de aquí me va a servir. En el vídeo anterior vimos cómo crear un nulo y anclar las cosas a este nulo. Aquí directamente voy a hacer un texto y una cámara. En el texto voy a poner que os suscribáis para que así os acordéis. Lo bueno de hacer un traqueo de la escena es que directamente las cosas ya se ponen en 3D al crear el texto o cualquier cosa que creamos desde el mismo rastreador. Voy a poner este texto, voy a ponerle una rotación de 90 grados en el eje X para levantarlo. Voy a cambiar también el eje Y, voy a colocarlo así un poco por encima. Vale, más o menos esa sería la posición en la que lo quiero colocar y como hemos hecho antes en el ejemplo anterior, pues me vengo aquí a opciones de geometría, comprobad que estáis trabajando con el procesador 3D con trazado de rayo como he explicado antes. Voy a poner una profundidad de extrusión de 20, por ejemplo, o incluso voy a ponerle 30, ni para ti ni para mí, 25. Ya tenemos nuestro texto en 3D. ¿Cómo vamos a crear la sombra? En este caso, mucho más sencillo cuando tenemos un rastreo de la cámara. Selecciono el vídeo, marco el rastreador de cámara 3D y vuelvo a tener aquí los puntos. Voy a seleccionar, este creo que es el punto de antes, pero bueno, más o menos es lo mismo. Y lo que voy a hacer es crear una captura de sombras y luz. De esta manera nos crea ya una luz, que es la que habíamos creado antes para iluminar el texto 3D, y nos crea una captura de sombra, que esto es como un sólido que es transparente pero que acepta las sombras. De hecho, si lo abrimos, veremos que en opciones de material
esto de aceptar sombras está en solo. Si lo pusiese en activo veríamos que es un sólido gris. Pero al ponerlo en solo es transparente pero acepta sombras. Voy a hacer mucho más grande la captura de sombras ya que tiene que ocupar toda la parte donde va a estar las sombras. Así que bueno, transformar, hago más grande, listo. Y como veis ya tenemos unas sombras que nos salen por detrás, pero no corresponden con las sombras que tenemos en la escena, porque si bien vemos que las sombras vienen en esta dirección, no hacia atrás. Por lo tanto, eso quiere decir que nuestra luz no está bien colocada en el lugar. ¿Dónde está nuestra luz? Pues la verdad no lo sé. ¿Por qué? Porque los números de la luz, si nos venimos aquí, luz transformar, vemos que son súper grandes. Vamos a acercarla un poco más para tenerla al alcance y empezar a posicionarla de manera correcta, que nos cree las sombras que nosotros queremos. Ahora, mira, ya tenemos la luz aquí. Tenemos claro que la luz tiene que ir hacia la derecha. Voy moviendo los ejes de manera que corresponda la sombra. Hay que traerla más al frente y la voy a ir colocando de manera que esté correcta. Podríamos hacerlo de manera manual, pero aquí tenemos una ayuda que es que podemos ver dónde está el sol. Así que vamos a poder colocar de manera más sencilla nuestra luz, que nos hará de sol artificial. Más o menos colocamos la luz a la altura del sol, la posición del sol, y ya luego va a ser jugar con ella. Veis que esto de aquí nos crea una sombra súper larga. Esto de aquí de hecho no vemos ni el fin de la sombra. Tenemos que crear una sombra que más o menos sea coherente. Si estas letras tienen la mitad de altura que esta cosa de aquí, que no sé bien qué es, pues tiene que tener más o menos también la mitad de sombra. Eso quiere decir que quizá la sombra tendría que ser un pelín más larga. Para que la sombra sea más larga hay que bajar un poco la luz. Vale, algo así me parece que es más correcto. La sombra, por eso, creo que tendría que salir un poco más hacia la derecha, por lo tanto, algo así. De momento lo vamos a dejar así, luego vamos a acabar de verlo. Vamos a darle más caña a esta luz porque obviamente el texto está muy oscuro. Así que opciones de luz. Primero voy a cambiar el color de la luz. Le voy a poner una luz un poco así azulada, por ejemplo. Y le voy a subir la intensidad. Vale, así ya me parece que estaría bien, porque esta luz está iluminando esta zona de aquí. Si os fijáis, lo que está por delante está en sombra. Ya está correcto. Pero en este caso el texto está demasiado oscuro porque no le está llegando luz por ninguna otra fuente que no sea la luz que hemos creado. ¿Cómo solucionamos esto? Voy a crear una nueva luz y en este caso no va a ser de puntos, sino que va a ser de ambiente. A una intensidad de un 50%, ya me parece bien. Color, voy a ponerlo, lo voy a poner un poco así como más anaranjado. Ahora ya tenemos el texto iluminado. Ahora ya puedo ver la sombra mejor, veo que la sombra no me está yendo en el sentido correcto porque sí que sale hacia la izquierda pero se va un poco hacia adelante la sombra y aquí se nos está yendo un poco hacia atrás. Bueno, no hay problema, vamos a recolocar esta luz. Vale, ya me gusta más esta sombra. ¿Qué pasa? Que la sombra es demasiado oscura. ¿Cómo lo arreglamos? Pues nos venimos aquí a la luz y donde pone oscuridad de la sombra vamos a cambiarlo del 100%, a ver qué tal, se nos ve con un 50%, no, es muy poco. ¿Veis? La sombra original es más oscura que esta de aquí, así que hay que subirlo un poco, 60, 60, 60 me parece ya que sería lo correcto. Le voy a poner un poco de difusión a la sombra porque no tiene ninguna difusión y aunque sí que realmente es muy dura la sombra de pleno mediodía de esta escena, alguna difusión hay aunque sea poca. Voy a ponerle 50 píxeles, yo aquí ya lo veo correcto. Una vez hecho esto ya es cuestión de acabar de jugar con las luces y el texto. Y la verdad es que el texto tiene muchas cosas que podemos tocar. Si nos venimos, por ejemplo, podemos tocar el bisel. No le hemos puesto ningún bisel, le puedo poner un bisel convexo, por ejemplo, de 2, ya estaría bien. Si nos venimos a las opciones de material es donde aún tenemos muchas cosas más que podemos hacer. Transmisión de la luz, esto podemos subirlo un poco, jugar con estos parámetros.
El ambiente 100%, podemos bajarlo, pero obviamente aquí se va a quedar al 100%. Difuso está al 50%. Esto hace que sea el texto un poco más brillante por donde le está tocando la luz. Veis que ahora la parte superior es más brillante, se parece algo más a esta parte de aquí. Intensidad especular, lo mismo, podemos subir un poco más la intensidad de la luz. Brillo especular, aquí tenemos metal que ya viene por defecto al 100%, si lo bajamos aún brilla más, eso es demasiado. Intensidad de los reflejos, esto es para poner que pueda reflejar, es como si fuese acabado metálico o más bien de espejo, pero el problema está en que los reflejos en realidad no vienen de delante, que sería lo que tendría que reflejar el texto, sino que está haciendo como una transparencia. Esto se podría arreglar, pero trae mucho más trabajo y no es tema para el tutorial de hoy, así que de momento la intensidad del reflejo la voy a dejar a 0, pero lo que sí que podemos, por ejemplo, tocar sería la transparencia. Si queremos que sea como un vidrio, por ejemplo, un vidrio más de color rojo, pues podemos subir la transparencia al 100% o podemos dejar algo así que sea menos transparente pero que siga siendo transparente. Si queremos que la transparencia no sea, digamos, del 100%, si queremos que esa transparencia se nos difumine un poco, pues podemos subir la atenuación de la transparencia. De esa manera nos crearía como un material transparente pero rugoso. Yo le voy a quitar la transparencia para el efecto de hoy. Bueno, y este es el resultado final, y obviamente se le pueden dedicar muchas más horas, pulirlo, pero yo creo que para tutorial básico es suficiente. Bueno, para la semana que viene vamos a ver el pincel de rotoscopia o rotobrush. Bueno, la semana que viene Sony va a presentar el día 17 dos cámaras, he escuchado por ahí, no sé si será verdad. Si alguna de ellas está enfocada para el vídeo o nos puede servir para vídeo, la veremos la semana que viene seguramente, así que el rotobrush sería para el siguiente. Bueno, ya lo veremos. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros, activad la campanita y como siempre, nos vemos por el mundo. ¿Quién corta el bacalao? ¿Y quién armó todo el tinglao? Y vaya lío que se ha armado para que sepan quién es Lao.